Bienvenidos a la clase 7.2 del curso de Matemáticas Especiales. Habíamos visto en la clase 7.1 dos conceptos fundamentales, que eran el concepto de calor y temperatura. Habíamos visto también qué significaba el calor específico de un cuerpo. Ahora en esta clase vamos a estudiar cómo fluye el calor a lo largo de la superficie de un objeto sólido. Esta es conocida como la ley de Fourier. Fue una ley muy simple descubierta por Jean-Baptiste Joseph Fourier, matemático francés, y la ley dice lo siguiente: supongamos que tenemos en una cierta región del espacio, pensemos que tenemos un cuerpo, un cierto cuerpo sólido, podemos imaginarlo, no sé, de esta forma, pongámosle tal vez aquí, no sé, algo para darle la sensación de que tiene un volumen, llamemos a este cuerpo P, y supongamos que en un determinado instante T, pues para cada punto en este objeto con coordenadas X, Y, Z, tenemos una cierta función de temperatura, U de X, Y, Z en T. Entonces esto nos va a dar la temperatura en el punto con coordenadas X, Y, Z en el instante T. En el instante T, muy bien. Entonces, ya dada la función de temperatura, entonces nos preguntamos, pensemos que el calor es una especie de fluido que atraviesa el cuerpo, pensemos que está, no sé, pensémoslo así, moviéndose en la dirección de las flechas rojas. Entonces, una pregunta natural que uno debe hacerse es, si uno toma un pequeño elemento de área, fijémoslo aquí, una pequeña sección de área delta A, y trata de averiguar cuánto calor fluye a lo largo de esta, o a través mejor de esta sección, en un cierto tiempo delta t. Entonces la pregunta es, vamos a hacernos la pregunta, ¿cuánto calor fluye a lo largo de delta A en un intervalo de tiempo delta t? Entonces queremos saber, repito, cuánto calor fluye a través de una pequeña sección de área delta A, como la estoy dibujando aquí, en un instante o en un periodo de tiempo delta t. Pues entonces, la ley de Fourier puede escribirse de la siguiente manera. Primero, ¿en qué dirección fluye el calor? Entonces la respuesta es, el calor fluye en la dirección de menos el gradiente de la función. Entonces, primera ley, el calor fluye en dirección de menos el gradiente de la función u. Esto pues obviamente en cada instante t. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Entonces, esto simplemente quiere decir que la función, recordemos primero la noción de gradiente, ¿cierto? Cuando uno tiene una función en varias variables, el gradiente, aquí tomamos el gradiente con respecto a las variables x, y, z, entonces en nuestro caso el gradiente para un t fijo, vamos a darle un valor fijo, t está fijo, t es t0. Entonces el gradiente va a ser simplemente el vector formado por las derivadas parciales en cada punto. La derivada de u con respecto a x, la derivada de u con respecto a y la derivada de u con respecto a z. Recordemos que la noción de gradiente obedece a que es el vector en el cual uno debe moverse si uno está parado en el punto con coordenadas x, y, z en el momento t0 y uno quiere saber en qué dirección la pendiente de la función u es más grande o en qué dirección incrementa más rápidamente la función u, pues entonces la respuesta es que la función incrementa más rápidamente en la dirección del gradiente. De tal manera que si en la ley de Fourier nos dice que la temperatura fluye en la dirección de menos el gradiente, lo que nos quiere decir es entonces que fluye en la dirección donde la función decrece máximamente. Es decir, el calor fluye del punto más caliente al punto más frío. Podríamos interpretarlo intuitivamente así. O sea, esta ley nos dice que el calor fluye, como uno intuitivamente lo supone, fluye de un punto
más caliente al más frío. Muy bien, entonces esa es una condición natural de la ley de Fourier. Ahora tenemos que cuantificar cuánto calor fluye. Entonces, cuantificando la ley de Fourier, nos dice entonces que el calor que va a fluir a lo largo de este pedacito de área delta A va a ser proporcional entonces al producto interno o al producto punto de menos el gradiente de U, producto punto, recordemos este es un vector, producto punto, lo que estamos denotando aquí con N, donde N denota aquí el vector normal o perpendicular a la superficie tangente exterior, en ese punto. Entonces, la ley del Fourier nos dice que este producto, si lo cuantificamos ahora, esto sería por unidad de área, por unidad de tiempo. Entonces, para un área delta A y para un tiempo delta T, entonces podemos decirlo, el calor que fluye a través de la superficie, a través de delta A, en un intervalo delta T, es igual entonces a una cierta constante, pues claro, va a depender del tipo de material del que está hecho el cuerpo, va a fluir muy rápidamente. Si por ejemplo esto es un material de cobre, muy lentamente si va a ser un material de asbesto, digamos en el extremo opuesto, va a ser una cierta constante que va a depender del material multiplicada por delta A, por delta T, es decir, por la cantidad de área, por la cantidad de tiempo y por menos el gradiente, el producto punto de menos el gradiente por N. Entonces, esta nos da la ley de Fourier. Esta sería entonces la ley de Fourier para un objeto sólido. Entonces, para entenderla mejor, bueno, esta constante recibe un nombre, está acá, recibe el nombre de la constante de conductividad térmica. Y se puede tabular, pues, se puede experimentalmente determinar dependiendo de la naturaleza del cuerpo. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos para ilustrar de manera mucho más precisa qué es lo que afirma esta ley. Consideremos entonces, como se muestra en la figura, un cilindro de longitud L y con una distribución de temperatura que depende solamente de una variable X, dada por U de xt igual a, en un momento t0 específico, está dado por 2x2 más 3. ¿De acuerdo? Entonces vamos a suponer, vamos a hacer algunas suposiciones. Si solamente la función de temperatura depende de U, lo que esto nos quiere decir entonces es que para la sección vertical, ¿cierto? Una sección, como se muestra ahí, de área A, con coordenada X, toda la temperatura es la misma en esa sección vertical y está dada por esta función U de xt0 igual a 2x2 más 3. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Fourier? Entonces nos diría que la ley de Fourier nos diría que el flujo de calor a través de la papa o de la sección A sub X, estamos marcando ahí o mejor A sub X0, para fijar un X0 fijo, va a ser igual entonces, recordemos, es igual a una cierta constante de conductividad térmica veces menos el gradiente de la función temperatura producto punto con el vector normal. Entonces nos queda por determinar, este K no lo dan, pues supongamos que en este caso tomemos un K, pues no sé, cualquiera, igual a 1, por ejemplo, igual a la unidad. Esto va a estar dado en joules por metro cuadrado por segundo. Joules sobre metro cuadrado por segundo. Esta va a ser la unidad de la constante de conductividad térmica. Y como nuestra función U en este momento T0 está dada por 2x2 más 3, entonces el gradiente, en este caso por ser una función de una sola variable, entonces el gradiente es simplemente la derivada ordinaria de la función. Voy a escribirla como si fuera una derivada parcial, pero bueno, aquí no es sino una sola variable. Esto es la derivada ordinaria, que es la derivada de 2x2,
que es 4x, más la derivada de 3, que es 0. Entonces queda que esto es 4x, luego menos el gradiente sería menos 4x. Obviamente esto pues es lo tenemos que ver como un vector, en este caso pues entonces sería, digamos, menos el gradiente estaría dado en la dirección de E1, el vector que va en la dirección de X. ¿Y quién sería el vector normal? Pues nos queda por determinar ahora quién es el vector normal. Pues el vector normal, entonces en este caso, sería el vector normal exterior a la superficie de A sería menos E1. Recuerden, aquí E1 denota el vector 1, 0, 0, como es estándar en geometría. Es decir, es el vector que va en la dirección del eje menos X y de longitud 1. Entonces, simplemente la cuenta nos da menos el gradiente, menos el gradiente producto punto por el vector n. Entonces es el producto de los vectores menos 4x, 0, 0, que sería en las tres coordenadas, o escrito pues este gradiente sería en coordenadas menos 4x, 0, 0, porque no hay derivadas parciales con respecto a y ni a z, multiplicado por menos 1, 0, 0, que es el vector menos e1, entonces nos queda simplemente que esto es 4x. Entonces, evaluándolo en el punto x igual a x0, este producto, esto nos da pues 4x0. Muy bien, entonces en el instante t0, en la dirección del vector normal exterior, el flujo que atraviesa la sección A tiene un valor, entonces el flujo, el flujo por unidad de tiempo que atraviesa la sección A está dado por simplemente por 4x0 por A. Esta sería la respuesta. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Ahora notemos entonces que el calor está fluyendo, como dice la ley de Fourier, de la zona más caliente a la zona más fría, ¿cierto? La curva que se muestra en rojo encima del cilindro nos está graficando la función temperatura. La función temperatura es más alta en el extremo L, es donde se obtiene, ahí por ejemplo, cuánto sería la temperatura. El extremo L, en esa tapita, la temperatura sería 2x2 más 3 cuando x es L, o sea 2L2 más 3. Mientras que la temperatura sería mucho menor en el extremo izquierdo, en la tapita que se muestra punteada, donde con x igual a 0 nos daría que la temperatura es 3. Muy bien, entonces está fluyendo del sitio más caliente efectivamente al sitio más frío. Muy bien. Ahora, como mostramos aquí en la figura, supongamos que tenemos un cubo unitario y queremos determinar el flujo de calor a lo largo de la tapa superior y de la tapa inferior. Entonces vamos a determinarlo primero a lo largo de la tapa superior en el instante t igual a 1. Bueno, entonces nos tienen que dar la función temperatura. Entonces vamos a suponer aquí que la función temperatura, para este caso, la función temperatura U de x, y, z en el instante t. Esa función temperatura es, digamos, t medios por x2 más y2 menos xy por z más 1 al cuadrado. Pensemos que esa es la temperatura que nos dan en cada instante t. Y queremos calcular según la ley de Fourier. Entonces voy a escribirlo aquí. Queremos calcular el flujo de calor a través de la superficie z igual a 1, o de la tapa superior. Esta sería la tapa superior. Esta sería simplemente la tapa superior del cubo. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que determinar el gradiente, el vector normal y computar el producto punto del gradiente por el vector normal.
multiplicado por el área, en este caso el área es 1, en un tiempo delta t, pues podemos tomar delta t igual a 1, entonces este flujo, recordemos, es delta A, delta t, de U menos el gradiente de U por N, este es el normal exterior, que en este caso entonces el vector normal exterior lo podemos determinar inmediatamente, sería el vector que va en la dirección de E3, ¿cierto? Sería el vector E3, pues sería el vector 0, 0, 1. Muy bien, computemos entonces el gradiente. ¿Quién sería el gradiente de U en el instante t? Esto sería en el instante t, pues el gradiente de U sería la derivada parcial de x con respecto a x, de u con respecto a x, de u con respecto a y y de u con respecto a z, este vector. Entonces simplemente tenemos que derivar. Pues bueno, tenemos nuestra función aquí. Nuestra función es, hagamos t en el instante t igual a 1. Vamos a hacer el instante t igual a 1. Entonces nuestra función temperatura es simplemente u de x, y, z, 1 igual a 1 medio x2 más y2 menos xy por z más 1 al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces vamos a derivar, derivemos con respecto a x. Tenemos con respecto a x, esta derivada sería 2x. Entonces tendríamos aquí 2x. Y la derivada con respecto a x de esta parte, pues x se comporta, la derivada es 1, esto se comporta como una constante, entonces quedaría menos y z más 1 al cuadrado. Y esto multiplicado por 1 medio. Entonces esta primera derivada aquí nos da, simplificando, 1 medio por 2x, queda x menos 1 medio de y por z más 1 al cuadrado. Nuevamente, ¿cuál sería ahora la derivada con respecto a y? Entonces este es du de x. ¿Correcto? ¿Quién sería du de y? Pues bueno, du de y es la misma historia, es completamente simétrico, sería la derivada de y2, que es 2y, menos, aquí y está a la potencia 1, x por z más 1 al cuadrado se comporta como si fuera una constante, entonces, porque estamos derivando con respecto a y, entonces nos queda menos x por z más 1 al cuadrado, ¿de acuerdo? Y esto hay que multiplicarlo por 1 medio, entonces queda y menos 1 medio de x, z más 1 al cuadrado. Y finalmente necesitamos la derivada con respecto a z de nuestra función. La derivada con respecto a z pues sería, esto es todo una constante, menos xy se comporta como una constante, entonces nos quedaría 1 medio, aquí era 1 medio, pues debo escribirlo en sentido estricto, aquí sería 1 medio y nos quedaría entonces 0, 0, con respecto a z estamos derivando, aquí nos quedaría menos xy por 2, o sea, menos 2xy por z más 1 a la 1, restamos 1, y la derivada interna del paréntesis es la derivada de z, que es 1 más la derivada de 1, que es 0, o sea, por 1. Entonces nos queda simplemente menos xy z más 1. Entonces vamos a escribirlo aquí, menos xy por z más 1. Tenemos entonces que este sería el gradiente de U. Entonces, ¿cuál sería el flujo a través de la superficie, z igual a 1? Pues sabemos que puntualmente por la ley de Fourier tenemos en cada elementico de área, ¿cierto? En cada elemento de área, delta A, el flujo en el instante t igual a 1, que es el caso, digamos, que nos interesa, en el instante sería menos el gradiente de U punto el vector normal. Entonces computémoslo, menos el gradiente de U es simplemente menos este valor, menos x, cambiemos el signo, más 1 medio y, 1 más z al cuadrado,
cambiémosle aquí el signo, queda menos y más x medios 1 más z al cuadrado, y aquí va a quedar x por y por 1 más z. Muy bien, y el vector normal a la superficie, mírenlo en la figura nuevamente, a la superficie z igual a 1, ese vector normal va a ser entonces simplemente 0, 0, 1. Y este producto punto menos el gradiente de u punto n va a ser entonces, recuerden que el producto punto entre dos vectores es el producto coordenada a coordenada sumado, o sea, 0 por este, más 0 por este, más 1 por este, entonces sería x por y por 1 más z. Muy bien. Ese sería entonces menos el gradiente multiplicado punto por n. Entonces esto sería ¿qué? Esto sería el flujo a través de un elemento de área delta A en t igual a 1, en el instante t igual a 1. Si queremos computar el flujo a lo largo de toda la superficie z igual a 1, o sea, de la tapa superior del cubo, entonces flujo a través de z igual a 1, pues el flujo a través de z igual a 1 sería, si esto es por cada elementico de A de área, pues este flujo sería entonces la integral de este producto haciendo z igual a 1, ¿cierto? Aquí tenemos x por y por 1 más z. Esto sería el flujo a través de cualquier tapa con valor z arbitrario. Aquí queremos hacer z igual a 1, porque es la tapa superior. Entonces sería 1 más 1, entonces esto nos da 2xy, y sería esta integral de área sobre toda el área A, que sería la tapa, o sea, de x de y, sobre la tapa superior. Entonces es simplemente una doble integral, la x varía entre 0 y 1, la y varía entre 0 y 1, de 2xy de x de y. ¿De acuerdo? Ese sería entonces el flujo total. Entonces, si uno lo integra, pues la integral, bueno, multiplicado, claro, hay una constante de conductividad térmica que si quieren podemos suponer que es igual, no sé, a 0.1. Entonces aquí vamos a meterla. Este flujo pues debe estar multiplicado por una cierta constante K. Entonces esta constante K la podemos hacer en nuestro ejemplo, tomarla como 0.1 joules sobre metro cuadrado por segundo. Entonces queda 0.1 por esta doble integral. Y esta doble integral, pues uno la puede hacer inmediatamente. Esto es un cuarto de x2y2, ¿cierto? Integren primero con respecto a x, quedaría x2 sobre 2. Perdón, esto es un medio de x2y2. Muy bien, entonces nos quedaría 0.1 por un medio de x2y2 y x variando entre 0 y 1, y variando entre 0 y 1, pues entonces lo que nos queda es simplemente 0.1 por un medio. Esto nos da entonces 0.05 joules por metro cuadrado. Y este sería entonces el flujo. Este sería el flujo a lo largo o a través de la tapa superior. Muy bien, ahora si queremos calcular el flujo sobre la tapa inferior, sobre la tapa z igual a 0, pues recordemos el gradiente está dado por esto. Entonces miremos en la figura, sobre la tapa z igual a 0, el vector normal sería exterior, iría en la dirección de menos E3. Ahora ustedes dirán, ¿y por qué no en la dirección de más E3? Pues porque estamos tomando, como lo dije, el vector normal exterior, ¿cierto? Es el que apunta hacia afuera del cubo. Entonces este vector, simplemente sería 0, 0, menos 1. Entonces muy bien, tenemos que menos el gradiente por n, pues menos el gradiente cambiamos de signo, estas no importan porque van a estar multiplicadas por 0. Al cambiar aquí de signo, este término, nos va a quedar más xy1 más z por menos 1, nos va a quedar menos xy por 1 más z. Entonces, esto multiplicado por una constante k, ¿cierto? En este caso k igual a 0,1, la constante pues de
conductividad térmica, nos daría el flujo a través de un elemento de área en el instante t igual a 1. Entonces el flujo en t igual a 1 a través de z igual a 0, pues sería este flujo. Sería entonces la integral de área sobre el área z igual a 0. Voy a escribirlo aquí como integral de área. ¿De quién? Pues de esta función cuando hacemos z igual a 0. Cuando hacemos z igual a 0, reemplazamos z por 0 aquí, nos queda 1 más 0, 1, y nos queda la función menos xy de x de y. Entonces esto es simplemente la integral de área, pues en este caso muy sencilla, x varía entre 0 y 1, y varía entre 0 y 1, y nos queda menos xy de x de y por la constante de conductividad térmica. Entonces nos quedaría, pues en este caso particular, nos quedaría que esto es igual a menos 0.1, estamos suponiendo pues que k es 0.1, menos 0.1 por esta integral, y esta integral se puede ver entonces que ya la integral de x por y va a ser un cuarto de x2y2 entre 0 y 1 y 0 y 1, o sea que nos va a quedar menos 0.1 por un cuarto, o sea menos 0.025, y esto va a tener unidades de joules por segundo. ¿De acuerdo? O sea, el calor está, el flujo de calor va a ser negativo. Flujo de calor va a ser negativo quiere decir ¿qué exactamente? Pues que el flujo de calor sea negativo nos quiere decir que el calor está entrando por esa tapa, ¿cierto? Está entrando por esa tapa y está entrando por la tapa inferior y está saliendo por la tapa superior. Bueno, con esto terminamos la clase 7.2 del curso de Matemáticas Especiales y los invito a que continúen viendo la clase 7.3. Muchas gracias.